Uruguay, ay, bienvenidos a Caracas, Venezuela, desde esta ventana. Amo a Robert, no, todos amamos a Robert. Vamos a ver dónde está Robert, que no lo veo. A ver, ya va. Déjame volverle a mandar la invitación. Aquí está invitado, vamos a ver. Invitar. Hola, bienvenidos. No te veo, Robert. No te veo. Aquí está. Pero ¿cómo te agarro? Invitado, aquí está. Ok, no puede unirse Robert, no sé por qué no puede unirse. Ya va, vamos a tener paciencia. No sé por qué me dice que no te puedes unir, Robert, pero lo vamos a lograr. Te voy a volver a mandar la invitación a ver si así tú la puedes aceptar y te unes al live. Vamos a ver si ahora logramos tenerte acá. ¡Ay, sí! ¡Listo, Robert! Bienvenido, Robert. De verdad que muchas gracias por aceptar mi invitación para repartir luz. Cuando te escribí, de verdad que, bueno, lo que quería era repartir luz en todo el mundo y también particularmente acá en Venezuela. Yo vivo en Caracas y, bueno, sé que hay muchas personas que necesitan estas herramientas, esta luz que tú das y, bueno, principalmente por eso estamos aquí hoy y te agradezco porque sé que tu ritmo es frenético. Bueno, la luz, como viene de la fuente, nunca se acaba. Así que si sacamos la energía de un lugar que es inagotable, por definición, siempre tendremos suficiente para todos. Así es, Robert. Bueno, Robert, vamos a entrar en materia. Y como dicen ustedes los españoles, vamos al lío de una vez. Mira, mi búsqueda espiritual, ¿ok? Nace desde muy chiquita. Cuando yo tenía 3 años de edad, yo le pregunté a mi mamá, mami, ¿qué hago yo aquí? Mami, ¿a qué vine yo? ¿Cuál es mi misión? O sea, mi mamá, ¿y qué? ¿Aló? Como que, ¿cómo contesto esto? Pero había una preocupación más, o sea, fueron 2 preguntas claves que le hice y había otra que se me repetía en el tiempo, ¿ok? Esta otra era esta. Mami, si yo hoy tengo 3 años, el año pasado yo tenía 2 años, el antepasado yo tenía 1, mamá, yo quiero saber dónde estaba yo cuando yo tenía 0 años. Mi mamá, por supuesto, no me supo contestar. Y entonces eso hizo que yo toda mi vida buscara libros de espirituales para yo responder esas preguntas que cuando yo cumplía 4 años me volvía a hacer la misma pregunta. Y yo decía, ya tengo 4. Entonces el año pasado 3, el antepasado 2, y entonces ¿dónde estaba yo cuando tenía 0 años? Robert, yo creo que llegó el día que alguien me va a contestar dónde estaba yo cuando yo tenía 0 años. Ayudan. Bueno, estarás en el mismo lugar, o sea, mejor dicho, estabas en el mismo lugar en el que estarás después de fallecer. O sea, estás en el espacio entre vidas. Cuando tú haces una regresión hipnótica, puedes regresar a donde estabas antes de esta encarnación. O sea, vamos a regresar. Lo mismo que cuando acabamos de fallecer, pasamos a diferentes planos y en cada uno de esos planos hay diferentes fases, envoltorios que se deshacen, programaciones. Antes de encarnar, estamos escogiendo dentro de otro plano los parámetros de la siguiente encarnación. Lo que ocurre es que ahí estás desde cuerpos sutiles, desde el llamado cuerpo causal, desde el cual puedes tomar ese tipo de decisiones. Estamos en un nivel de conciencia muy alto que tiene poco que ver con el vehículo que estás encarnando ahora. Es como si escogieras qué traje, qué avatar de 3D vas a escoger para poder vivir la experiencia aquí. Es decir, cuando tú entras en meditación y conectas con tus deseos más profundos, estás en el mismo lugar en el que estabas antes de encarnar. Puedes comprender cuál es tu programación original, la que tú te hiciste antes de encarnar. Puedes comprender tu plan de alma. O también, en regresión hipnótica, puedes volver a ese lugar y revisar qué decidiste en aquel momento. O sea, ¿dónde estabas? La pregunta sería más bien, ¿quién eras? ¿Qué parte de ti, de todas las que eres ahora, era antes de encarnar? Cuando encarnamos nos identificamos automáticamente con el cuerpo físico, pero no completamente. Al principio nos identificamos también con la madre, nos identificamos con el padre, nos identificamos con la gente que está a nuestro alrededor, o como tú misma te preguntabas quién era yo antes de estar en este cuerpo, porque como sabemos e intuimos, somos más allá del cuerpo. Lo mismo que cuando salimos del cuerpo por las noches, nos damos cuenta de que
seguimos existiendo a pesar de ir más allá de este envoltorio de carne. Así que básicamente lo que eras era tu cuerpo causal, que es la capa superior del cuerpo mental. Así que puedes conectar con ella cada vez que medites o que canalices. O sea que eso que tú eras lo sigues siendo, solo que ahora eres más cosas. Y eso es lo que complica un poco el juego. No sé si me explico. Sí, sí, te explicaste perfectamente. Y luego, otra experiencia así como de tipo rara que me pasó, era cuando yo tenía 13 años. A mí me daba miedo quedarme sola, porque yo me veía en el espejo, Robert, yo no sé si vas a entender lo que yo te voy a decir, ¿ok? Porque es difícil. Yo me veía en el espejo cuando me quedaba sola en la casa y yo me sentía más espíritu que cuerpo. O sea, ¿cómo te explico? Yo me sentía, es más, yo veía como mi cuerpo y me veía ajena, como que, ¿y esto de qué va si no hay tiempo aquí donde estoy? O sea, no, es difícil de explicarte, pero Sí. creo que me puedes agarrar la idea. Como hemos dicho, nosotros tenemos todos diferentes cuerpos. O sea, más allá del cuerpo físico, tenemos un cuerpo que es mental, que es puramente vaporoso. Tenemos un cuerpo astral, que es el que utilizamos por las noches. Tenemos cuerpos espirituales que tienen otras nomenclaturas. Entonces puede pasar que al encarnar, yo no me acabe de identificar de todo con este cuerpo. Me identifico más con un cuerpo sutil. Al fin y al cabo, cuando tenemos una experiencia astral y nos miramos en el espejo, no siempre tenemos la misma apariencia física. Entonces, ¿por qué debería yo identificarme de forma natural con este cuerpo? No tiene por qué. O sea, tú puedes tener recuerdos incluso de vidas pasadas en las que tenías otra morfología, otra raza, otro sexo, y eso significa que no tienes por qué automáticamente sentirte identificado con esto. Esto pasa muchas veces, pues ahora mismo que está mucho más popularizado lo del género fluido, que la transexualidad, personas que se sienten hombres en cuerpos de mujeres y viceversa. Eso tiene su cierta lógica, pero es que deberíamos ir mucho más allá. Puedes no identificarte con aquello en lo que te has encarnado. Puede ser que estés más conectado a tu sentido espiritual, es decir, a tu yo más vaporoso, a tu yo más Sí, sutil. Y eso puede pasar, claro. claro, lo que me pasaba no era que no me identificaba conmigo, sino que me sentía en ese momento, no sé si es que porque los espejos son portales, me sentía como más espíritu en ese momento que yo me estaba viendo, me sentía más espíritu y sentía como una diferenciación entre lo que estaba sintiendo de espíritu que con el cuerpo. Vale. Sí, Despierta, viéndome. cuando estamos mirando un espejo, estamos entrando en una especie de fase meditativa. De hecho, algunos mediums, en la antigüedad, lo que se hacía la clásica bola de cristal o el espejo de obsidiana que sirven para canalizar, es una manera de entrar en una especie de trance hipnótico. Los espejos, astrológicamente, tienen que ver con la luna. Y la luna nos conecta directamente con el campo astral. Entonces, es normal que sintamos experiencias tanto oceánicas como parapsíquicas, como simplemente sutiles. Y eso sucede siempre que conectamos tanto con el elemento agua, sucede lo mismo que si te quedas embobado mirando el agua o tu reflejo en un lago. Si lo miras en cualquier superficie reflectante, te quedas mirando un rato, habrá un momento que se suspende la actividad mental y, por supuesto, tu sentir se desplaza. A eso se le llama un desplazamiento del punto de encaje, que es básicamente bascular hacia otro cuerpo y hacia otra sensación. O sea que esto forma parte de los trabajos chamánicos. Lo mismo que si también te quedas concentrada mirando la llama del fuego, también te puede pasar algo parecido. Eso, me identifico más con esto que me acabas de decir. Como que me desplazaba, eso, sentía como un desplazamiento, pero estando despierta. Sí, lo mismo se puede conseguir cuando intentas mirar el aura de una persona. Cuando te concentras mucho y observas los contornos del cuerpo de una persona, especialmente cuando tiene una pared blanca detrás, si te quedas concentrado durante unos cuantos segundos puedes llegar a ver los contornos áuricos. Entonces entras en una especie de trance y en ese trance notas como tu cuerpo se desplaza. O sea, realmente ya no estás completamente anclado aquí, sino que te has desplazado unos pocos centímetros. Entonces estás sintiendo desde otro cuerpo. Ya no sientes el cuerpo físico, sientes el cuerpo sutil. Por eso estas experiencias se tienen y forman parte de lo que llamamos canalización, que en el fondo lo que llamamos canalización es una técnica más de un solo principio, que es la flexibilidad que tenemos para cambiar de un cuerpo a otro y para sentir multidimensionalmente. Entonces, las experiencias que hablamos de viaje astral, canalización, mediumnidad, todos estamos hablando de diferentes niveles de un mismo fenómeno, que es el fenómeno de conectar con esa energía y desplazar el punto de encaje o punto de percepción. Exactamente. Ay, gracias, Robert, por aclararme más el panorama. Ok, Robert, mira, esta pregunta es un poco larga, pero sé que tú la puedes contestar y sintetizar un poco, porque lo que quiero es más o menos entender
ya yo lo entiendo, pero que lo entiendan personas que no lo han entendido así. ¿A qué va esta realidad holográfica de la tercera dimensión donde estamos? ¿Ok? ¿De qué va? ¿Por qué no estamos en la segunda? O algunos sí están en la segunda. ¿Y por qué? Explícanos la tercera. La cuarta, y quiero que cuando expliques la cuarta, hables de lo que ya la gente tiene que estar hablando, que es quiénes viven ahí, cuáles son esas entidades no humanas que también incluso intervienen, ¿ok? Muchísimo directamente y desde hace eones de años con el sistema piramidal corrupto en el cual todos estamos inmersos, ¿ok? Quisiera que te metieras ahí y más adelante hablar de la quinta dimensión, pero primero como desglosar, como si yo le estuviera explicando a mi hijo Mateo de 5 años para que se entienda. Si te parece, empezamos por la segunda, que es más sencillo. Vamos. En la segunda, aquí podemos ponernos en la conciencia de un animal, o sea, intentemos diferenciar. ¿Cuál es la diferencia entre un ser humano y un animal? Porque la corporabilidad y el aparato fisiológico es muy similar. O sea, realmente compartimos pues mucha genética, muchos órganos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La capacidad de autopercepción, de reflexión sobre uno mismo. O sea, la coordenada que añade la tercera dimensión respecto a la segunda es la capacidad de observarse a sí mismo. O sea, un animal tiene un aparato cognitivo, reacciona, tiene sus procesos intelectuales, puede hacer razonamientos más o menos sencillos, puede elaborar estrategias, pelea en definitiva por su supervivencia. Sin embargo, carece de la capacidad de reflexión filosófica. No puede preguntarse, ¿y quién soy yo? ¿Y quién era yo hace 4 años? ¿Y dónde estaré en 20 años? Los razonamientos que hace de ese tipo son muy sencillos, muy simples y muy mecánicos. Entonces, muchas personas cuando decimos que están vibrando en segunda dimensión es que toda su capacidad filosófica está vibrando en cuestiones de supervivencia, en cuestiones de segunda. O sea, básicamente es un ser humano viviendo como lo viviría un animal en la selva. Entonces, no está utilizando las herramientas de discernimiento que venimos a trabajar en la tercera dimensión. La tercera dimensión tiene como finalidad el aprendizaje. O sea, venimos todos de la unidad. La duodécima dimensión, todos somos uno, somos la misma energía, somos Dios y somos una energía indiferenciada. Todos estamos unificados por lo mismo. Y aquí venimos a experimentar la multiplicidad. Tú eres una persona, yo soy otra persona, tú tienes unas vivencias, yo tengo otras, yo tengo unos puntos de vista, tú tienes otros. Entonces, podemos ver el mundo desde diferentes lugares, desde diferentes puntos de vista. Podemos interactuar entre nosotros. ¿Cómo eres tú con tus vivencias? ¿Cómo soy yo con las mías? ¿Con tus gustos? ¿Con tus preferencias? Nos damos cuenta de que podemos engañar. O sea, dada la relatividad de los puntos de vista, lo que es verdad para ti puede ser mentira para mí y viceversa. Esta película a ti te parece divertida y a mí me parece aburrida. Entonces significa que esas dos realidades son reales al mismo tiempo porque dependen de puntos de vista. Sí que puede haber una especie de espacio objetivo intersubjetivo similar a todos, pero existen y coexisten montones de realidades subjetivas al mismo tiempo. Esa es la base de la tercera dimensión y por eso venimos a experimentar la individualidad a partir de la diversidad y de la multiplicidad. Cuando entramos en la cuarta dimensión, es como resultado al residuo que se genera de esa actividad autoconsciente. Al igual que no podemos procesar toda la información intelectual, se genera una información inconsciente. Esta información inconsciente es todo lo que tenemos arraigado y agregado tanto en nuestra genética como en nuestras líneas de vida, como en nuestros cuerpos emocionales. O sea, todo el bagaje cultural e historial personal que llevas acumulado es lo que te lleva a reaccionar frente a las circunstancias. O sea, ¿qué es lo que llamamos una emoción? Una respuesta frente a un evento. Y esa respuesta es inconsciente, es automática, es mecánica, siento alegría, siento tristeza, y yo no puedo aunar o activar ese mecanismo, sino que la alegría sale cuando tengo unos estímulos. La tristeza sale frente a unos estímulos. ¿Puedo llegar a controlarlo? Sí, pero tengo que hacer un ejercicio consciente para domesticar ese inconsciente. Entonces, la cuarta dimensión, entramos en una coordenada invisible. Es lo que pasa en el mundo emocional. Y ahí es cuando entramos en los mundos no visibles. Porque al igual que dentro de nuestro aparato mental hay partes inconscientes, dentro del mundo energético y físico hay lugares que son invisibles. O sea, el equivalente a nuestro inconsciente es el mundo invisible. Cuando una persona tiene facilidad para conectar con su inconsciente, decimos que es un medium, porque también tiene facilidad para conectar con el mundo invisible. Entonces, una persona que acaba de fallecer, un desencarnado, puede ser que lo vea, y lo ve lo que llamamos un fantasma, alguien vaporoso que se te aparece por la habitación, y mira, veo a tu lado que tienes un desencarnado, que tienes a tu abuelita o a no sé quién cerca de ti.
Entonces, nos damos cuenta cuando empezamos a investigar ese mundo, esa cuarta dimensión, que ahí existen entidades de todo tipo, que es lo que preguntabas antes. Algunas de las cuales son negativas, por lo menos desde el punto de vista humano, esto siempre es una valoración personal, y otras son positivas. O sea, unas nos ayudan, nos asisten y están de acuerdo a nuestro plan evolutivo, es decir, que nos ayudan a incrementar ese discernimiento, y otras nos ponen trabas. Y también están previstas en el sentido de que son aquellas las que nos ayudan a evolucionar más. Ya que venimos a trabajar el discernimiento, necesito una mentira para poder diferenciarla de una verdad. Con lo cual, esas trabas que están constantemente en nuestro camino, que las ponen esas entidades que simplemente buscan su propio beneficio, que es parasitarnos o alimentarse de nosotros, pues generan todo este sistema en el que vivimos, es decir, son las arquitectas de este mundo en el que vivimos, las que trabajan sobre las mentes de los humanos que están en lo más alto de la pirámide de gobernanza mundial, siempre escondidos, siempre en ese equivalente a nuestro inconsciente personal, o sea, que son el inconsciente de la humanidad y son las que gobiernan en la sombra. O sea, hemos dicho, si en nuestra mente gobierna más lo inconsciente que lo consciente, en el mundo también gobierna más lo invisible que lo visible. O sea, que los verdaderos líderes, los verdaderos ingenieros sociales, no son los que aparecen en televisión, no son los que aparecen en la radio o en la prensa. Son personas que son invisibles, como metáfora de lo que es la cuarta dimensión. Estamos gobernados por la cuarta, del mismo modo que nosotros desde la tercera somos capaces de domesticar y gobernar a los animales. Porque si los animales fueran más inteligentes que nosotros, no se dejarían gobernar y domesticar por nosotros. Inteligentes entre muchas comillas. Es decir, simplemente tenemos una coordenada intelectual más que nos da una cierta ventaja. Lo mismo que los seres de cuarta tienen una coordenada más y ellos pueden dominar lo que nosotros llamamos inconsciente, para ellos es consciente. Entonces pueden jugar desde allí con mucha más ventaja respecto a nosotros. Así que cuando hablamos de parásitos, pues si alguien puede ver exactamente tu sistema emocional, cómo está funcionando, qué grietas tiene, te puedo tocar un interruptor aquí, un interruptor allá, y puedo hacer que acabes encabronada el día, que te acabes enfadando con quien sea, que acabes triste. Te puedo traer todo tipo de emociones porque para mí eres un libro abierto. Simplemente porque yo juego con esa ventaja. Del mismo modo que nosotros jugamos con cierta ventaja respecto a un animal al que le ponemos una trampa. Y podemos ver cómo el ratoncito va girando y tal, porque no tiene la suficiente visión y perspectiva para entender la trampa que le estamos poniendo. O sea, la cuarta dimensión parasita la tercera y la tercera parasita la segunda, algo así. Exacto. Es así. Así de sencillo. Para que se entienda, lo he intentado simplificar, te lo he explicado un poco largo, pero la simplificación es esa. La ventaja que tenemos respecto a la segunda es la ventaja que la cuarta tiene respecto a la nuestra. Exacto. ¿Cómo se llaman esas entidades? Porque hay varias. Hay de todo tipo, ¿no? Y te lo pregunto a ti porque tú en viajes astrales las visitas, las corres y tú has tenido encuentros con eso, que más adelante, si el tiempo nos da, podemos hablar un poco de los viajes astrales, que tengo varias preguntas por ahí, pero ¿cómo se llaman? Y quiero saber cómo se llaman, cuál es su escalafón de jerarquía. Creo que son draconianos. Mejor lo dices tú porque tú sabes más que yo. Y otra cosa, ¿cómo me doy cuenta que estoy parasitada y cómo puedo hacer para limpiarme? Vale. Pero si quieres vamos... Vale, a ver, las más habituales son las llamadas inorgánicas. Las entidades inorgánicas, que son las que habitualmente te vas a encontrar en cualquier sueño corriente. Cuando tú te encuentras en un sueño corriente de una persona conocida, casi siempre es una entidad inorgánica. O sea, es como un multiforma. Alguien que asume una forma que no tiene. Entonces, lo que pueden hacer esas entidades es leer tu inventario personal. Entonces, buscamos en tu registro de imágenes y tú tienes codificado personas conocidas, personas que tienen competitividad contigo, personas queridas. Podemos leer en tu registro fácilmente y asumo esa forma. Entonces, si tú empiezas a hablar con esa persona, te darás cuenta que puede imitar su voz, imita ciertos rasgos corporales y motrices, sin embargo, no tiene la misma estructura intelectual, o sea, te dice auténticas estupideces o cosas que no son concordantes con su manera de ser, porque hasta ahí no pueden leer. Entonces, esas entidades inorgánicas realmente podemos visitar su mundo y ver que son realmente formas parecidas a larvas, a gusanos, tienen como formas cavernosas, algunos son enormes y son, pues eso, tienen formas como muy porosas, como si fueran larvas gigantes y gusanos. De hecho, es relativamente fácil acceder a su mundo cuando entramos en el astral y cuando conseguimos aislar a una de ellas, le gritamos en voz alta que nos conduzca a su mundo. Entonces notaremos como un agujero de gusano nos succiona y vamos directamente al lugar de donde estas criaturas emergen. Estas son las que más nos encontramos
y son las que más nos parasitan. Nos pueden tender todo tipo de trampas. Trampas, por ejemplo, que apelan a nuestra compasión, que apelan a nuestros deseos más bajos, sean sexuales, sean depredadores. Entonces, pueden crear una interacción parasitaria en el momento que nosotros consentimos y creamos una interacción con ellos. Es decir, si te enganchas a una porque estás movido por la lujuria, por ejemplo, te engañas a ella y enseguida te va a hacer una parasitación con tu consentimiento, porque tú estás completamente engañado. Pues te puedes encontrar a muchos tipos y la mayoría, pues esos son bastante comunes y respondiendo a la pregunta, son difíciles de quitar, sobre todo si tú les has dado consentimiento. ¿Por qué son difíciles de quitar? Sobre todo porque se están enganchando a alguna flaqueza tuya. Es decir, si yo tengo un instinto iracundo y enseguida me peleo y yo entablo una pelea con esas entidades, me van a venir 50. Y el problema no es que yo consiga repeler a una, sino que en el lugar, en el mío, en el que hay ira, en ese lugar de mi corazón que está dañado y que está frustrado por la injusticia, ahí se te pueden enganchar tranquilamente. Entonces tú puedes utilizar la fuerza muy cuidadosamente, muy eventualmente, como mecanismo defensivo, como en las artes marciales, pero no en un afán justiciero por impartir camorra, porque de esa manera lo único que vas a conseguir es que sí, espantas a unas cuantas, aquellas que hacen relacionadas con el miedo, pero te enganchas a aquellas relacionadas con la ira. Entonces, el trabajarse psicológicamente es imprescindible. Luego hay muchas herramientas de sanación, visualización, decretos que pueden ser complementarios y que ahora sería un poco largo describirlos todos. Pero básicamente hay muchas herramientas, pero la principal es el trabajo psicológico. Intentar alcanzar la paz interior, la paz emocional, pase lo que pase. Y eso implica que cualquier cosa que me ponga de mala hostia o que me haga perder mi centro es una debilidad que yo tengo que corregir tarde o temprano. Luego tenemos muchas más entidades, las más abundantes son estas inorgánicas, otras son neutras, por ejemplo hay los exploradores, que son a veces visitantes, que te los puedes encontrar en cualquiera de las situaciones astrales, o sea, están simplemente observando, recogiendo datos, son como entidades exploradoras simplemente, rastreadoras de consciencia, es decir, cuando tú tomas especialmente en lucidez en un sueño, generas un rastro de luz y ellas van como si tú fueras una luciérnaga y te siguen a ver qué haces. Por eso es importante ser capaz de darse cuenta de si te están siguiendo o no, espantarlas o decirles que se vayan o lo que sea. Es una manera también de evitar esa parasitación. Y luego ya tenemos las oscuras, que son las interesantes, que son las draconianas, las reptilianas son draconianas y Anunnakis siendo como las más conocidas y más importantes. O muchas veces las englobamos llamándoles arcontes. Arcontes siendo como la categoría más alta de todas las entidades satánicas y gobernadoras que mueven el mundo. Y ahí podríamos subdividir en sucubus, incubus, bueno, toda la, digamos, literatura de todas las tradiciones, religiones y místicas de todo el mundo, describen exactamente estas mismas criaturas, las nagas y demás, que se refieren al final a las mismas entidades. Y luego podemos encontrar las positivas, que son los guías, los elfos, las hadas, los duendes, toda la mitología de Tolkien estaría plagada de estas, maestros ascendidos, ángeles. Todo eso existe, todo el folclore realmente tiene su correlato en esa cuarta dimensión y es ahí de donde se nutren los autores de literatura y de ciencia ficción para poner sus personajes, porque realmente los han visto en sueños o los han visto en algunos libros de otros autores que sí que los han presenciado físicamente, sobre todo aquellos que son de carácter más etérico en los bosques. Los bosques pues siempre tienen esas historias de hadas, de duendes, de gnomos y demás, porque realmente existen, solo que existen en la cuarta dimensión, no en la tercera. Perfecto, más claro, imposible. ¿Cómo hago, Robert, para tratar de siempre estar como en contacto con mis guías, con mi yo superior, a través de meditación y detectar cuando uno es parasitado? Por lo menos yo hace como unas semanas me sentía como con pensamientos que no eran míos y como de pelea y yo digo, bueno, pero si yo no soy así, ¿por qué tengo este tipo de pensamientos, no? Entonces hice una meditación de liberación de implantes de una venezolana que se llama Natacha Enríquez, que yo hice un curso con ella de cuestiones de estas que estamos hablando, y es súper buena la meditación. Entonces mira lo efectiva que fue. Mi mamá se va a molestar cuando yo cuente esto. Yo me paro siempre de madrugada a hacer mis meditaciones, ¿no? Entonces ese día dije, voy a hacer la de liberación de implantes porque me siento como pesada, ¿no? Yo hago mi meditación de liberación de implantes, que es excelente. El que la quiera se la puedo mandar por privado.
Y bueno, nada, yo la hago, después me paro, hago café, no sé qué. Y el comentario de mi mamá al pararse fue, ¡ay, qué susto! Me paró una sombra. Y yo dije, ay mamá, es que yo me hice la meditación de liberación de implante Natacha Enrique y seguro me limpié, ahora te la tienes que hacer tú, le digo yo. O sea, es tal cual. O sea, no fue casualidad, me sentía pesada, tenía pensamientos que no eran míos. O sea, es importante saber cuándo eres, por decirte, atacada o parasitada, ¿no? Es importante saberlo, sobre todo primero para quitarte parte de la culpa que te genera el estoy muy irascible, estoy muy molesto, igual, eso es una evidencia. Pero no confundamos la causa ni la responsabilidad. O sea, culpa no equivale a responsabilidad. Responsabilidad es que te toca a ti ocuparte del problema, pero no significa que tú seas el culpable ni el causante. O sea, estamos en este problema, no necesitamos determinar cuál fue el culpable. Lo importante es, tenemos una agresión externa. Por supuesto, si existe esa agresión externa es porque mi sistema tiene grietas y entonces yo tengo que trabajar mis grietas, pero también tengo que expulsar a los invasores. Lo mismo que si te cuelan ladrones en casa es porque tienes alguna debilidad en tu sistema de defensa. ¿Y cómo lo cual no logro, significa que Robert? tengas que expulsar a un ladrón. Claro, y cómo, o sea, yo lo que hice fue comenzar con pensamientos de amor hacia lo que yo estaba pensando mal. O sea, dije, no, yo no puedo pensar así. Amor, y entonces empecé como a trabajar eso y a invertir los pensamientos negativos que tenía en ese momento. Fue lo que se me ocurrió. Bueno, es útil. Es decir, una emoción positiva puede neutralizar muchos pensamientos negativos. La cuestión es que las emociones positivas, que hay de diferentes tipos, sirven para neutralizar algunas emociones en concreto, no todas. Es decir, el amor te puede servir en un momento dado para, por ejemplo, revertir la ira. Pero con el miedo, por ejemplo, no es demasiado útil. Tú puedes tener amor y miedo a la vez. Por ejemplo, tengo miedo a perder a mis hijos y siento muchísimo amor. Entonces, el amor no es un disolvente universal, salvo que conectes con un amor universal y en el fondo sepas que están protegidos en un nivel profundo, pero eso ya es una escala mucho más complicada. Tienes que conectar con el coraje, con el optimismo, con el humor. O sea, básicamente necesitas tener un catálogo de emociones positivas fáciles de generar dentro de ti para poder reequilibrar cualquier emoción negativa. Y luego darte cuenta que la emoción negativa, aparte del correlato pichil que puede haber, el correlato parasitario que hay a nivel energético, tienes que darte cuenta de qué programa mental es el que está activando en ese momento. O sea, cuando estoy irascible, estoy en modo supervivencia, estoy en segunda dimensión, porque significa que yo me siento agredido por algo. O sea, si yo siento miedo o siento ira, hay una agresión o yo tengo la percepción de una agresión. Y no solo eso, sino que además, si yo siento una agresión, es que siento que algo que para mí es importante está siendo amenazado, está siendo o está en riesgo de perderse. Cuando yo me doy cuenta de que estoy actuando desde ese lugar, puedo cambiar el punto de vista, porque tal vez no sea así. O tal vez, aunque sea así, yo puedo cambiar el foco. Es decir, pienso que alguien está, por ejemplo, atacando mi prestigio, entonces me ofendo, porque tú estás insinuando que yo soy un charlatán o que yo soy lo que sea. Eso, por ejemplo, es estoy protegiendo mi prestigio y siento que tú estás insinuando que yo no soy un buen profesional o que no soy honesto. Entonces yo tengo que cambiar la percepción. Digo, vale, en lugar de actuar desde el lugar en el cual yo me siento agredido ahí, voy a interesarme, por ejemplo, por ti. ¿Y cómo te sientes tú? Cambio completamente el chip. Cambio, digo, quiero ayudar a esta persona. En lugar de pensar que me está atacando, voy a intentar ayudarla. Al cambiar de programa, cambio de un programa de supervivencia y protección a uno de sanación y de ayuda. Cambia completamente la película y a lo mejor seguramente tu agresión o la percepción que yo tengo de tu agresión cesará. Cambiaremos completamente la narrativa y el paradigma. Entonces, ser capaz de cambiar el paradigma es también lo que hace cesar la agresión. Los demás dejan de agredirnos cuando cambiamos el enfoque que tenemos respecto a ellos. Por eso se dice muchas veces, no te pongas a la defensiva. Sí. Significa, sal de ese programa, porque al ponerte en ese programa se van a activar sistemas de defensa congruentes. Si yo estoy a la defensiva, me voy a poner ganas de pelear y todo lo que tú me digas lo voy a leer en clave de agresión, porque así estoy programado. Entonces estoy vibrando en segunda dimensión. Y puede ser que en un momento exista la agresión. Entonces a lo mejor tengo que poner firme, pero lo tengo que hacer desde otro lugar. Pero mira, esta persona, por ejemplo, quiere llamar la atención, necesita un poco de cariño, de afecto, de lo que sea, y entonces está intentando agredirme. Entonces lo veo desde otro lugar, y entonces desde una zona un poco más fría y más relativista, pues decir, bueno, venga, ponle un límite, dale algún consejito, hazle un piropo, y entonces relajarás la situación. Estarás desde un lugar mucho más frío en lugar de actuar
desde el lugar defensivo o de supervivencia. Por eso cambiar de rol es una manera también de deshacer el parásito, porque el parásito en sí mismo es un rol. Entonces, la mayoría de parásitos nos llevan a la segunda dimensión. Si tú tiendes a la tristeza, pues irá a la tristeza. Si tiendes a la ira, tendrás a la ira. Si no, al pesimismo, a la frustración, a lo que sea tu debilidad. Excelente. Ya sé cómo voy a poder dominar un poco más ese punto. Y tienes toda la razón. Diste ejemplos muy parecidos incluso a lo que me pasaba en ese momento. Así que ya sé. Robert, fíjate, ya que más o menos hablamos de las entidades, ¿tú puedes más o menos explicarnos cómo se divide esa pirámide de control que nos tiene metidos en esta Matrix? ¿Y cómo podemos hacer para actuar fuera de esa matriz, fuera de esa caja? ¿Cuáles son las herramientas para que nuestra alma sea libre, para actuar desde el alma, desde el corazón? Pero primero quisiera que nos explicaras con tus palabras de qué va esa pirámide. Ya dijiste lo de la cuarta dimensión. Me gustaría saber quiénes son los títeres que siguen las órdenes de ellos. Yo lo sé, pero quiero que tú lo expliques. Vale. En tercera dimensión, es decir, en el mundo humano, todo el sistema que nosotros conocemos es piramidal. O sea, hay una jerarquía piramidal según la cual nosotros estamos directamente en contacto con pequeños caciques. Esos caciques son los medios de comunicación que actúan como portavoces de los gobiernos y de las empresas. Tenemos que por encima de los gobiernos ya empezamos a perder un poco el rastro. O sea, no sabemos realmente quién manda en los gobiernos. Últimamente, lo que más se dice en prensa es un grupo de expertos, autoridades sanitarias, un grupo de científicos. Ni siquiera se nombran los nombres de esos científicos o de esos expertos. Entonces, estamos en manos de jerarquías innombrables, de personas que no sabemos quiénes son, pero que gobiernan el mundo. Sabemos perfectamente que los países, los gobiernos están quebrados. Los países dependen de deudas y asimismo dependen de bancos, que dependen de familias, que dependen de grandes empresas, que dependen de esas mismas familias. Esas mismas familias dependen de logias. Logias que son sociedades secretas que están permitidas y que pueden influir en las sociedades y que están en todos los puestos importantes y que como trabajan, o mejor dicho, son capaces de subir y escalar dentro de esa jerarquía mediante pactos y compromisos de mantener el secreto, pues pueden mantener todo tipo de alguna manera, de secretos sin que eso le genere ningún tipo de contradicción. O sea, es como decimos que un soldado no miente, simplemente cumple órdenes. Pues alguien que está en una logia no considera que te esté traicionando a ti por mentirte. Considera que simplemente está siendo leal a su patria, leal a los suyos. Lo mismo que si yo mato a alguien por proteger a mis hijos, yo no pienso que estoy matando a nadie, yo pienso que estoy protegiendo a los míos. Pues un poco es la lógica perversa que se maneja en estas sociedades secretas. Si tiramos hacia arriba en esas sociedades secretas, nos encontramos al final grupos y lobbies de poder que no importa ponerle los nombres porque da lo mismo, al final vamos a ponerlos de manera genérica para que nadie se ofenda. Digamos que hay grupos y logias de poder que están por encima de todos estos y al final, en lo alto de la pirámide, hay entidades no humanas, sean reptilianas, sean grises, sean insectoides o de otro tipo. Estas últimas, poco a poco, han ido desapareciendo del mapa. Se han ido yendo y por eso se ha roto la cadena del mando. O sea, no es que no haya jerarquía, sino que los que estaban arriba de la pirámide han ido marchándose. Esto como cuando pasan las sectas piramidales, que cuando el que está arriba se va, todo lo demás se desmorona. Pues aquí ha pasado algo parecido. Entonces, sí, los que están un poquito en escalafones más abajo siguen ejerciendo órdenes, siguen tomando directrices, pero cada vez son más torpes, cada vez son más estúpidas, cada vez están más descoordinadas, cada vez el nivel de cohesión que hay entre ellas es más bajo. Si nos fijamos al nivel actual, lo que está pasando en estos días, en marzo de 2020, todos los países siguieron unas directrices muy parecidas. Ahora cada vez hay más diferencias entre unos países y otros si hablamos en términos pandémicos. Pues esto es lo que va a seguir sucediendo y cada vez esa fractura se va haciendo y se va ensanchando de manera exponencial. Cada vez la fisura que hay entre los diferentes escalafones va a ser más grande. Es decir, es como decir, los caciques han ganado más poder porque la jerarquía se está deshaciendo. Eso no significa que las medidas van a ser más livianas. De hecho, ya sabemos lo que pasa. Si todo un cacique pequeñito, alguien que está muy abajo, le das más poder, de repente se vuelve mucho más agresivo y tiene mucha más fuerza. Pensemos lo que está pasando en Cuba en estos momentos. Mucha gente dice, bueno, ha habido una rebelión popular. Digo, ¿de verdad creéis que ha sido una rebelión popular? Si fuera una rebelión popular,
¿los medios de comunicación serían tan tibios a la hora de catalogarla como tal? Si fuera una rebelión popular, los medios dirían que es un golpe de Estado, que son extremistas, radicales, terroristas, les pondrían todo tipo de epítetos denostativos o discriminativos para intentar decir que eso no combina al sistema. Pero cuando la lectura que se hace desde fuera es liviana o incluso simpática, protestas contra una dictadura y tal, ahí ya sabemos que hay una mano negra detrás, que a alguien le interesa derrocar a ese gobierno. Y puede ser que ese gobierno haya querido resistirse a las imposiciones del nuevo orden y por lo tanto le quieran quitar de en medio. Eso es lo que tiene más lógica. O sea, decir, oye, que vosotros os queréis aquí cierta autonomía, digo, no, vamos a luchar. O sea, que hay fisuras entre ellos. Lo mismo que el presidente de Haití, que se opuso a las órdenes de la organización mafiosa criminal, y al igual que el de Burundi, al igual que el de Tanzania, etcétera. Entonces, todo el que se ha rebelado contra el orden criminal, pues ha tenido consecuencias. Eso indica dos cosas. Uno, que ese orden criminal existe, y dos, que existe una disidencia real, solo que es difícil de captar. Porque muchas veces cuando ésta se manifiesta en forma de fallecimiento, digo, bueno, pues ese era un disidente real, se lo han cargado. Y lo mismo pasa con estos países, que puede ser que haya disidencia real, puede ser que esa cadena de mando esté rota o esté fracturada. Y eso es lo que estamos encontrando ahora. Entonces, eso es lo que concierne a la pirámide. La segunda pregunta, decías, es cómo liberarse de ello, ¿verdad? ¿O quieres Yo creo que... No, eso. ¿Cómo actuar fuera de ello? Porque, o sea, yo me considero que yo actúo fuera de la pirámide, porque yo cuido mucho mi energía, no cumplo órdenes, sino, o sea, las ajuro para poder ir al supermercado, me pongo el bozal, las más, ¿sabes? Ni loca me voy a pinchar, porque, bueno, o sea, yo soy dueña y amo yo tengo libre albedrío, yo no me voy a meter algo que es algo experimental, que yo no sé qué carrizo está metiendo ahí, o que sí lo sé, pero no lo puedo decir porque nos banean el video. Y bueno, yo, así como yo soy dueña de mi vida, de lo que hago, de mi creatividad, y me va tan bien, ¿verdad? Yo quiero, por eso estoy haciendo este live, porque veo mucha gente dormida, veo mucha gente cumpliendo órdenes, y yo me quedo viendo a la gente en la calle y digo, pero Dios mío, qué fácil fue engañarnos a todos. Y bueno, esto es una ventanita así como una luz para ver quién la agarre, porque sabemos que no todo el mundo va a despertar. ¿Es así? Hace un rato tuve una consultante que es de Nicaragua, bueno, que estaba viendo en Nicaragua, y me dice que allí pues el gobierno directamente, cuando hay disidentes, pues puede llegar a matarles. Y sin embargo, la mayoría de las personas pues confían en el gobierno. Digo, a ver, un gobierno que es capaz de matarte, no va a ser capaz de mentirte. O sea, pongamos las cosas en su justa medida. Si te puede matar, te puede encarcelar, te puede torturar, como puede pasar en Singapur, por ejemplo, ¿por qué no va a mentirte? O sea, tanto le cuesta a la persona hacer ese razonamiento tan simple. Entonces nos damos cuenta que la gente no es que sea obediente, la gente simplemente no quiere entrar en el tema por pura disonancia cognitiva, porque implicaría revisar demasiados patrones, es costoso. Entonces ese deseo de adaptarse socialmente, de no querer problemas, yo no quiero problemas, yo no quiero líos, es lo que hace que yo no quiera pensar, a razonar, porque me conlleva tener que deconstruir todo mi universo, y eso es costoso, eso es delicado, y sobre todo lo primero que te hace es ser excluido socialmente. Por eso la gente, más que obedecer, finge que obedece. La mayoría hacen trampas con las propias normas. Ese es el problema. ¿Se puede vivir fuera del sistema o por lo menos conseguir ir minimizando el impacto que el sistema tiene en ti? Por supuesto que sí. La principal premisa es que somos creadores de realidad. Todo el sistema está configurado bajo un mismo objetivo: anular nuestra esfera espiritual. Porque la esfera espiritual es la que nos hace poderosos. Si yo me doy cuenta que mi chispa divina es la que hace que mi realidad se adecue a lo que yo le ordeno, a lo que yo soy, entonces voy a cuidar mucho lo que pienso, voy a cuidar mucho lo que está en mi mente, voy a cuidar mucho lo que proyecto, lo que digo, lo que hago. Todo eso lo voy a poner muchísimo esmero y muchísima atención, porque me interesa luego ver reflejado en mi realidad aquello que está dentro de mí. Entonces voy a cuidar mucho el molde que luego se va a proyectar hacia afuera. Sin embargo, si toda la educación y todo el adoctrinamiento nos lleva a pensar que lo real es lo de fuera, que la verdad está ahí fuera, como salió en la serie Expediente X, no me voy a preocupar demasiado de lo que yo puedo hacer, sino de lo que me va a pasar. Y de hecho, esto lo veo en el 90% de las cuestiones. Es que me va a pasar. Y si hago esto, si hago lo otro, digo, bueno, decide tú qué te va a pasar. Yo decido lo que quiero ser.
decido lo que quiero que me ocurra. Y claro que hay muchas cuestiones que son imponderables, pero voy a intentar que incluso las imponderables me beneficien. Beneficien a mi propósito, beneficien a mi proyecto. Eso es realmente crear realidad. Ser capaz de mover las energías que están operando en el universo, que están deseando obedecer a las órdenes y directrices que alguien les dé. Y si tú no las das conscientemente, las darás inconscientemente. O lo que es lo mismo, los que gobiernan la cuarta dimensión, es decir, tu campo que tú le llamas inconsciente, serán los que gobiernan tu vida. Por eso decimos que están hipnotizados o que son zombies. Porque si yo no me quiero ocupar de mi inconsciente, otro lo hará por mí. Y es así de sencillo. Todo aquello que tú delegas y de lo que no te haces responsable, no te preocupes, otra persona se hará cargo. Y esa persona que se hace cargo ya pensará por ti, ya decidirá lo que es bueno para ti, ya metes este pinchacito, que ya hemos verificado todos nosotros que esto está muy bien, que es buenísimo para la salud, y luego si hay un problema, bueno, pero tú has consentido, nadie te ha obligado. Tú podías haberte negado, ¿por qué no lo has hecho? Bueno, porque yo confiaba, no confiaba. Y tú porque tienes que confiar en nadie. Tú ya eres adulto, tú ya eres responsable. Entonces, esto es la letra pequeña que hay en esta encarnación. Nosotros queremos soberanía personal y por lo tanto la adquirimos, pero podemos ejercerla o no ejercerla. Eso es un acto de voluntad. Quien no quiere ejercer su voluntad, quien no quiere ejercer su soberanía y por lo tanto asumir la responsabilidad, pagará las consecuencias. Lo mismo que también la pagas por ejercerla. Pero tú eliges qué consecuencias son mejores. Está claro que la mayoría de la sociedad ha escogido delegar. Y si delegas, tienes una serie de consecuencias y ya veremos. Esto es como jugar a la ruleta. A ver qué me toca. A ver si me ha tocado el pinchazo el bueno, es lo que dice. Porque están jugando a la ruleta. Están jugando a la ruleta. ¿Sabes qué? A mí me encantó un comentario que tú hiciste, Robert, que un maestro ascendido te dijo que en tus canalizaciones o en tu viaje astral, que tú le habías preguntado cuál era el error como más grande que repetíamos los humanos. Y el maestro ascendido te dijo que regalábamos mucho nuestra energía. O sea, que no enfocábamos la energía en aquello que queríamos crear. Y yo me he dado cuenta que es verdad, porque fíjate, nos ponen tantas distracciones, ¿verdad? Fútbol, para los hombres, mujeres, qué sé yo, tantas distracciones que preferimos pasar todo el día fuera de nosotros que preguntándonos, hey, ya va, tengo 24 horas en el día, necesito organizarme, ¿qué quiero hacer? ¿Para dónde tengo que enfocar mi energía? Bueno, o sea, yo lo digo porque yo veo que la gente pierde mucho tiempo. Yo, gracias a Dios, siempre he sido como muy consciente dónde pongo mi energía y en donde no quiero poner mi energía, solamente me entero lo que está pasando y ya. O sea, mira, está pasando, ok, ajá. Pero me enfoco. O sea, yo soy una persona muy, ¿cómo te digo? Muy enfocada en lo que quiero lograr, cómo lo quiero lograr. Leo mucho las señales divinas. Pregunto si esto me conviene. Muéstrenme señales y me las muestran. O sea, en estos días pregunté, estoy por lanzar un libro de cosmética natural y en estos días pregunté, pero ¿será que sí la gente va a estar interesada o no? Y bajando en el ascensor, en el edificio, me conseguí una vecina que me dijo, nena, ¿y qué pasó con el curso? ¿Qué pasó con el...? Yo estoy pendiente, anótame ahí. Y yo lo que hice fue ver para arriba y dije, o sea, la agarré. Porque pides la señal y te la dan. O sea, es así. El que no quiera creerlo, bueno, se está perdiendo de algo muy valioso, porque lamentablemente las personas, si no, solamente creen lo que ven, o sea, lo físico, y resulta que el mundo espiritual es tan grande, es tan amplio, que si no le damos fuerza a eso, nos estamos perdiendo demasiada información, porque creen que lo único que podemos decodificar es lo que ven los ojos, y resulta que aquí tenemos el tercer ojo, que decodifica muchísima más información que estos dos limitados 5 sentidos que tenemos. Es que esa es la base de todo. O sea, la base del cientificismo, que es la religión del siglo XXI, que es solo existe lo material, solo existe lo que pueden decodificar los 5 sentidos o sus instrumentos, eso es lo que anula de facto y de manera natural todo aquello que se escapa a ese campo perceptivo. O sea, hemos hecho o equiparado que racional es mirar únicamente lo empírico de los 5 sentidos y todo aquello que sea transsensorial, parapsíquico o como queramos llamarlo, ya entra en el terreno de la magufada, de la charlatanería, de la especulación, cuando realmente es lo que mueve la vida, lo que mueve es la energía de los planos sutiles.
Por eso, el aprender a mover la energía de los planos sutiles es fundamental si queremos realmente crear realidad, porque ya lo estamos haciendo, pero de manera inconsciente, lo que decíamos. Si yo empiezo a moverlo de manera consciente, yo me doy cuenta de que mi energía obedece a mis palabras, obedece a mis directrices, obedece a mi orden mental. Si tengo orden mental y tengo una vibración lo suficientemente alta, puedo conseguir aquello que me he planteado. Si mi vibración no es lo suficientemente alta o armoniosa, entonces no lo consigo. Algo que sucede con muchísima frecuencia es que las personas empiezan intentando crear su realidad a partir de aquello que más anhelan. Y no suele ser una buena estrategia por varios motivos. Pero el principal sería que si algo lo anhelas mucho, será porque es algo de lo que careces. O sea, algo que en tu realidad está codificado como difícil, imposible, o lo que es lo mismo, que tienes muchas creencias limitantes que están frenando y bloqueando. Entonces, primero empieza por algo que te importe poco, porque seguramente tendrás pocas creencias limitantes al respecto. Es decir, si yo soy pobre y siento que siempre seré pobre, pedir o generar abundancia me va a costar porque yo pienso realmente que seré pobre. Entonces, lo hago como un acto de prueba, a ver si yo pido abundancia o pido más dinero o quiero tener tanto. Me va a costar bastante precisamente porque tengo demasiados programas que van en contra de esa directriz. Yo doy una orden a favor y 20 en contra. Entonces, mejor empezar por algo que para mí sea más aséptico, que me apetezca, pero que tenga poco miedo. Por eso se dice muchas veces que quien nace en una familia de ricos, ya no, aunque no herede nada, solo por la inteligencia financiera y por las creencias, ya cree ser merecedor de más dinero y le cuesta menos generar abundancia. Lo mismo que si tus padres han tenido relaciones afectuosas felices o las has tenido a tu alrededor, no tendrás ese trauma, por así decirlo, y a lo mejor te es más fácil crear relaciones venturosas o del tipo que sea. Si siempre has estado rodeado de amigos, pues tiendes a pensar que eso lo vas a mantener. O sea, todo depende de la energía y de las creencias. Normalmente una persona, a partir de una mala experiencia, genera una creencia limitante que luego hay que deshacer. Si no la deshace, eso continúa. Sigue emponzoñando toda tu realidad. Por eso la desprogramación es necesaria e imprescindible si queremos crear una realidad propia. Si no, esta cuarta dimensión nos está saboteando sin parar. A veces también nos ayuda, porque si yo tengo la creencia inconsciente de que todo me irá bien, eso también me protege. O sea, no todo es negativo en la cuarta dimensión, pero vamos a enfocarnos en aquello que es constructivo y que podemos mejorar. Y es toda aquella programación que no somos conscientes de que tenemos, pero que está siendo aplicativa en nuestra realidad, está funcionando a la hora de la verdad. Por eso es tan importante observar lo que decimos, cuando lo decimos y lo que nos pasa. Porque si analizamos simbólicamente lo que nos pasa, al igual que cuando escudriñamos un sueño y decimos qué simbolismo tiene, pues lo mismo. Cuando analizamos simbólicamente lo que nos está pasando, nos daremos cuenta, coño, en mi vida siempre se están repitiendo los mismos dramas, las mismas tramas, las mismas historias, las mismas representaciones.